Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo. Nelson, antes de entrar en el tema que vamos a entrar hoy, quería mencionar que tuviste ya que le cortaron la cabeza a otro, al coreano. Una cosa maravillosa de esta gente, son muy valientes, pero fíjate que todos siempre están cubiertos la cara. No quieren que lo identifiquen. Eso demuestra que son unos cobardes y son personas que no tienen... Son unos criminales. Exacto, eso es lo que son, unos terroristas, unos criminales. Y esa es la gente que estamos en guerra hoy en día. Con los criminales estos que lo que quieren es quitar la libertad que tenemos todos nosotros. Yo quería tocar un tema, Nelson, que ya hemos tocado varias veces, pero constantemente las personas tienen preguntas acerca de esto. Me escribieron de Argentina y una de las preguntas que tenía que ver con ir al cielo. Tú sabes que la Iglesia Católica enseña que tiene un alma inmortal la gente y que las personas cuando se mueren van al cielo. Es la misma doctrina que tienen todas las otras iglesias. Ellos tienen la misma doctrina. Si tú te pones a mirar, creen en la Trinidad, igual que la Iglesia Católica. Cuando yo te digo las otras iglesias, estoy hablando de las iglesias que usan la Biblia, pero tienen la misma enseñanza y doctrina que la Iglesia Católica. Creen en ir al cielo. Creen que Cristo nació diciembre 25. Creen que murió un viernes y resucitó un domingo. Celebran Easter, etcétera, etcétera. Tienen las mismas doctrinas. Sí, van al domingo. Exacto, van a la iglesia el domingo. La única separación que hay es que muchos de ellos no tienen ídolos en sus iglesias y no aceptan al Papa. Eventualmente eso va a cambiar porque nosotros sabemos que las profecías, eso va a cambiar cuando venga el nombre que se habla en la Biblia en un futuro acerca de esto, y van a unirse eventualmente todas estas iglesias porque tienen las mismas enseñanzas. La única que no aceptan es el Papa en este momento. Pero fíjate qué interesante este tema, que enseñan que cuando uno muere va al cielo. Sin embargo, en la palabra de Dios, por eso es que este programa, una de las cosas que nosotros queremos que los oyentes hagan, es que no nos crean a nosotros, sino que vayan a buscar la información a la Biblia, a la palabra de Dios, que es bien importante, y no creerle a nadie, sino creer lo que dice la palabra de Dios. Pero hay tantas cosas tan interesantes que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, porque los apóstoles, cuando Cristo estaba aquí en esta tierra, le pidieron que le enseñaran a orar. Y Cristo le dio un ejemplo, cómo orar al Padre. Y si tú te acuerdas, creo que está en Mateo 6. Mateo 6, sí. Mateo 6, vamos a leer para recordarle a los oyentes, empezando en el versículo 9 al 10. Y leemos en Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Fíjate, ¿por qué Cristo le dice que venga tu reino? ¿Por qué no le enseñas a los apóstoles a decir que nosotros vayamos al cielo? Exacto. Que pidamos que nosotros vayamos al cielo. Sin embargo, eso no es lo que le enseña a Cristo. Cristo vino predicando acerca del reino de Dios a esta tierra, que tiene que ver que es un gobierno que Dios va a establecer en esta tierra. Y Cristo le enseña a los apóstoles cómo orar, y en el versículo 10 le dice que cuando tú ores, que le pidas a Dios que su reino venga, Exacto. que venga a la tierra.
Vaya, es una cosa aquí que es una cosa increíble. También tenemos otra escritura en Mateo 3, creo que es. Yo no te la di, pero Cristo nos dice en Mateo 3 que nadie ha subido al cielo. ¿Tú te acuerdas dónde está, Nelson? Mateo 3. No me acuerdo. Déjame ver si lo veo por aquí. Mateo 3, que dice que nunca subió al cielo. Nadie ha subido al cielo. Sino el que descendió del cielo, dice. Exacto. A ver si me acuerdo. Lo tengo marcado por aquí. No lo encuentro ahora, no lo tengo aquí, pero yo sé que está, creo que está por el Mateo capítulo 3, que dice que nadie ha ascendido al cielo, que nada más que el Hijo del Hombre es el único que ha ascendido al cielo. Que es otra cosa bien importante que Cristo habla. Ahora fíjate, Mateo 5, versículo 5, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy en día los mansos no tienen heredad en la tierra. Exacto. Porque lo que son hoy en día son la gente fuerte. Pero esto está enseñando del grupo de Cristo que están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que tiene un grupo que Él está llevando y enseñando. Son mansos estas personas y eventualmente van a recibir una de las promesas que Dios le dio a Abraham y que tiene que ver con la tierra. Aquí dice, van a recibir la tierra por heredad. Lo que le prometió Dios a Abraham, también hemos leído muchas veces, fue la tierra, no fue el cielo. Otra cosa, otro punto muy importante, Nelson, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 29, que habla de David, el apóstol Pedro. Y leemos en Hechos 2, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Y qué dice el versículo 34? Y el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que David no está en el cielo. Exacto. Por lo que dice Pedro aquí. Ahora bien, nos enseña las profecías que David va a ser un rey en el mundo de mañana. Vamos a Jeremías capítulo 30 para leer esto. Si él va a ser parte del reino de Dios en un futuro, y él va a ser rey, como Dios dice en las profecías para Israel. Vamos a leer Jeremías 30, versículo 7. Y leemos en Jeremías 30, versículo 7a. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Quiere decir que estamos hablando del tiempo final, que hemos hablado de este programa varias veces acerca de eso. Versículo 9, ¿qué dice? Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahora, ¿por qué Dios tiene que levantar a David si él está en el cielo ya? Exacto. Esto quiere decir, levantar quiere decir que él está durmiendo, está muerto, como dice en el Nuevo Testamento, como dice Pedro, él no ha ascendido al cielo, porque él no tiene alma inmortal, igual que ninguno de nosotros tenemos alma inmortal. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y David va a ser resucitado en un futuro. Está esperando. Está esperando la resurrección, igual que Abraham está esperando la promesa, que es la tierra que Dios le prometió en un futuro, que la hemos leído muchísimas veces. Fíjate que esto es bien interesante, que aquí él enseña que David va a ser rey de Israel en un futuro. En el versículo 9. En el versículo 9 va a ser rey y que lo va a levantar. Exacto. Así que esto es muy, muy importante que nos demos cuenta de esto. Ahora bien, nosotros estamos ofreciendo esta semana, Nelson, vamos a ofrecer un folleto que tenemos. ¿Tiene usted un alma inmortal? Porque eso es lo que enseñan muchas de las iglesias, que tenemos un alma inmortal. Vamos a Juan, capítulo 5 del Nuevo Testamento. Quiero leer una cosa que dijo Cristo, pero primero
Déjame ver si, yo creo que está en Juan 3, lo que yo te había dicho anteriormente. Juan 3, versículo 13, mira a ver si está Juan 3, versículo 13. Sí, en Juan 3 y versículo 13 leemos: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la escritura que estaba buscando. A ese es nuestro Señor Jesucristo hablando, que dice que nadie ha subido al cielo. Sí, sino el que descendió del cielo. ¿Quién era el que quería ir al cielo, no? En la Biblia. Bueno, el que quería subir era Satanás. Satanás. Satanás es el que fue al trono de Dios a tumbar a Dios del trono. Exacto, destronarlo. Eso es lo que está en la Biblia. Quiere decir que esta idea viene de Satanás, porque en ningún lado en la Biblia te promete que tú vas a ir al cielo. Sí, porque no tenemos vida eterna todavía. Exacto. Nosotros vamos a reinar con Cristo en la tierra. Las promesas que Dios le dio a Abraham que tiene que ver con la tierra, no tiene nada que ver con el cielo. Cristo viene a esta tierra en un futuro. 1 Corintios 15 es un capítulo entero que tiene que ver el apóstol Pablo enseñando de la resurrección. ¿Para qué tú tienes que resucitar si ya tú estás en el cielo con Dios? Exacto, sí, ya está. No hace sentido ninguno. Así que es completamente Es contrario contrario a lo que enseña las Escrituras. a lo que enseña la Escritura. Exacto. Por eso es que queremos que los oyentes no nos crean a nosotros. Queremos que se acostumbren a ir a la Biblia, a buscar estas escrituras ellos mismos, que las marquen. Y cuando reciban los folletos, que no crean el folleto, sino que busquen las escrituras y ellos mismos chequeen, busquen lo que la escritura dice. Ahora, yo te pedí que vamos a leer Juan 5, vamos a leer versículo 25, que dice en Juan 5, nuestro Señor Jesucristo hablando. Versículo 25. Y leemos en Juan 5 y versículo 25: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así que Cristo está hablando de una resurrección en un futuro. Fíjate que Pedro, después que Cristo ya había resucitado, cuando Pedro habló de David, que él no estaba en el cielo, que estaba él estaba enterrado ahí todavía, ya Cristo había resucitado. Porque hay otras personas que dicen, no, el problema es que Cristo tenía que morir y entonces después el alma fueron para el cielo y todas esas cosas. Vaya, una cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios incompletamente. ¿Qué dice versículos 28 y 29? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que vendrá hora. Exacto. A su tiempo. A su tiempo. No es cuando tú te mueres vas al cielo. Aquí está hablando de que va a venir un tiempo, va a venir una hora, cuando los que están en el sepulcro, los que están muertos, enterrados, van a oír su voz, que dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que Cristo está hablando de una resurrección. Futuro, sí. Una resurrección futura. No está hablando de que ya están allá. Exacto, que están en el cielo. Pues, ¿para qué tú tienes que resucitar si ya tú estás en el cielo con Dios? Si ya tienes un cuerpo inmortal, ¿para qué vas a tener que? Exacto. El problema es que nosotros no tenemos un alma inmortal. Ese es el problema. El hombre, vamos a Génesis, que es a donde... Solamente el Padre y el Hijo es que tienen alma inmortal. Exacto. Ahora. Exacto. Vamos a Génesis 2. Lee Génesis 2, versículo 7, Nelson. Que quiero que los oyentes se den cuenta de una cosa aquí. Génesis 2, versículo 7. En Génesis 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que esto quiere decir, vino a ser la expresión originalmente inspirada, el hombre alma viviente. Allí está la contestación. El hombre vino a ser alma viviente. Eso es el hombre, un alma. Fíjese que no se afirma que el hombre tiene alma, sino que es alma. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva, quienes eran dos almas vivientes, en el jardín del Edén, expidió una orden y mandó el eterno Dios al hombre diciendo que todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia, eso está en versículos 16 y 17, no comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comeréis, morirás. Así que esta alma puede morir, basada en lo que dice aquí en la Escritura, versículos 16, 17.
Observen que Dios estaba hablando al hombre consciente y le dijo, morirás. Satanás le dijo al hombre, no vas a morir. Exacto, una mentira. Le dijo una verdad ligada con una mentira, porque no iba a morir en ese momento, pero eventualmente iba a morir. Y no le creyeron a Dios desde el principio. El hombre no le ha creído a Dios desde el principio. Adán y Eva no le creyeron a Dios desde el principio. Hoy en día las personas, Nelson, no le creen a Dios tampoco. En otras palabras, esta mentira de ir al cielo es una mentira satánica. Viene de Satanás desde el mismo principio, que Satanás le dijo, no moriréis. Correcto. Así que esto está bien claro, y fíjate que aquí dice, se está dirigiendo al hombre que era alma. Cuando Dios dijo a Adán que si tomaba la fruta prohibida, de seguro morirá, estaba ya informándole directamente acerca del castigo que el pecado trae consigo. El inspirado apóstol Pablo escribió muchas cosas acerca de esto. Sabemos que Romanos 6:23, que lo hemos leído muchas veces, dice que el pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Es una escritura que la conocemos muy bien. Así que esto es bien importante que nos demos cuenta. Vamos a otra escritura, Nelson. Vamos a 1 Corintios, el capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15. Vamos a leer el versículo 20, que el apóstol Pablo nos dice aquí. Leemos en 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que aquí esta escritura nos dice claramente que ¿cuándo es que van a ser resucitados? Es cuando Él vuelva la segunda vez, en Exacto, su venida. en su venida. Está muy claro. Está bien claro aquí en la escritura. Vamos, ya que estás ahí, salta al versículo 46. El versículo 46 leemos, el primer hombre es de la tierra terrestre, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Qué dice el versículo 52? Le empieza a leer del 52 al 53. Y en un momento, en un abrir, será de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que está bien claro ahí. Exacto. Que va a haber una resurrección y es en la última trompeta. Sabemos que Él vuelva. Es cuando Cristo vuelva, que la trompeta tiene que ver una señal de guerra. Cuando Cristo vuelva va a haber guerra, vaya, que si Él no vuelve, el mundo entero se va a acabar. Envuelto en guerra. En otras palabras, el mundo entero va a ser aniquilado si Él no vuelve. Él va a venir para intervenir, para que no, el mundo no se... con el planeta Tierra. Sí, Él viene para interrumpir y salvar al mundo entero. Sí. Para eso viene. Dice salvar a los escogidos. Y salvar al mundo entero, porque por los escogidos el mundo entero van a ser salvados. Por un hombre que obedeció a Dios, Noé, hizo el arca, vino el diluvio y todo el mundo murieron, pero por Noé siguió la vida. Los escogidos, lo que Dios está llamando hoy en día, por ellos el mundo va a ser salvado en un futuro. Porque ellos sí han seguido la verdad de Dios. Por eso es importante ir a buscar las cosas, no creerle a las personas, no creernos a nosotros, buscar las escrituras en la Biblia. Ahora ve buscando 1 Tesalonicenses, capítulo 4, que también habla de la resurrección. Constantemente por toda la Biblia, Cristo también habla, en Mateo 24:30 lo hemos leído, que en la última trompeta que va a venir. Lee el versículo 16, Nelson. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Y leemos en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, si estamos en el cielo, ¿para qué tenemos que resucitar? Exacto.
Vaya, tú sabes, no hace sentido. La Biblia te lo dice bien claro. Vamos a ser resucitados en un futuro. En un futuro. En la venida de Cristo. Aquí lo dice, en la trompeta de la llamada de Dios. Y los muertos van a ser resucitados, que son en Cristo. Sí. Quiere decir que no estábamos en el cielo. No, sí, no tiene lógica. Sí. En la Biblia... ¿Para qué tiene que haber una resurrección si están ya en el cielo? Exacto. No está... vaya, en la Biblia, en cualquier lado que vayas a la Biblia, se van a dar cuenta de esto. Mateo 16, versículo 27, habla también del Hijo de Dios, que va a estar va a tener su recompensa. ¿Lo tienes ahí? Mateo 16, 27, léelo. 16, 27 leemos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que él va a tener una recompensa con él. Exacto. Al grupo de él que han seguido obedeciendo y haciendo lo que Dios manda, y él va a traer una recompensa con él a la tierra. Abraham, Dios nunca le promete el cielo. No. Lo que le promete es la tierra. Y Abraham nunca tuvo posesión de la tierra. ¿Sabes que Abraham vivió toda su vida en tiendas, en tabernáculo, que es lo que quiere decir la fiesta de tabernáculo que representa? Tony, en el futuro la tierra va a ser más bonita que el cielo, porque hasta el Padre va a venir aquí a morar en la tierra. Sí, él va a mover su trono para aquí, para la tierra. Bueno, el libro Apocalipsis habla que la calle van a ser de oro. Exacto. La Nueva Jerusalén. Va a ser de oro. ¿Tú sabes lo que es una calle de oro? Vaya, es una cosa increíble lo que va a pasar en un futuro. Pero fíjate que en todas las escrituras, podemos dar muchas escrituras, no tenemos el tiempo para dar todas las escrituras. Estamos ofreciendo este folleto gratis que tiene que ver con el alma. Tiene usted un alma inmortal, que queremos ofrecerle a los oyentes para que busquen este tema. Apocalipsis 24 habla también de que los muertos van a ser resucitados. Y hay varias resurrecciones, que lo hemos leído varias veces. Ezequiel 37 sabemos Exacto. que va a haber una resurrección física para la gente que nunca conocieron al verdadero Dios y van a tener la oportunidad de entrar en la familia de Dios. Porque eso es lo que está haciendo Dios. Dios está haciendo una familia. Y eso es lo que Satanás no puede hacer. Exacto. Satanás no puede reproducirse. Dios está reproduciéndose a sí mismo, sí. En los nacimientos. Por eso es que Satanás tiene tantas cosas para destruir la familia, tiene las cosas de los abortos y cosas de esas, porque él no quiere que haya más hijos de Dios. Exacto. Y eso es lo que Dios está haciendo. Por eso es que a su tiempo todo va a venir, a su tiempo. Dale los teléfonos, Nelson. Ve de darle los teléfonos, todavía tenemos tiempo, pero ve de darle los teléfonos para que pidan este folleto que es bien importante. Sí, y pueden llamarnos a escribirnos a Iglesia de Dios en Miami, apartado postal 83 1566, Miami, Florida 33283 1566, el código de área. Nuestro teléfono es el 305-752-5275. El teléfono es 305-752-5275. Pidan este folleto porque es bien interesante, que va a explicar más detalles qué es lo que quiere decir en la Biblia del alma. Fíjate que hay varias escrituras también, Nelson, de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su alma por nosotros. ¿Qué quiere decir su vida? O sea, dio su vida. Dio su vida. En el capítulo 53 de Isaías, en esa profecía, da del Mesías el prometido que había de morir por el mundo. Dios demuestra que era el alma de Cristo la que habría de ser ofrecida por nosotros. Mira Isaías, mira a ver si encuentras Isaías 53:10. 53:10. Sí. Y leemos en Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso su vida es neshfe, es la palabra neshfe, exacto, que quiere... Tony, cuando habla siempre de almas, lo que se está refiriendo a la vida. Exacto. Y no es una persona que tú tienes adentro de ti. No es otro ser. Exacto. Y ese es el problema que tienen muchas personas con este problema. Mira Deuteronomio 12:23, vamos a darle otro ejemplo a los oyentes, porque Moisés dio a los israelitas la advertencia de Dios en el sentido de que no comieran carne con sangre, aún ella, porque la sangre es el alma, neshfe.
12:23, leer un rápido. Leemos en Deuteronomio 12:23, solamente que te mantenga firme, no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Eso es Nesfet, que es alma. Muchas traducciones tienen el alma. Y allá donde las personas creen, pero es que está bien claro que el alma puede morir. Y Jesucristo dice que el alma que pecare, esa morirá. Exacto. Dice claramente la Biblia. Exacto. Este folleto está muy bueno porque tiene muchas cosas que pueden ir a buscar la Biblia, porque hay gente que usa la Biblia pero la viran completamente. Vaya, el problema es que la Biblia tiene que make sense together, hacer sentido juntas, ponerlas todas juntas. Un poquito aquí, un poquito allá. Exacto. Nelson, se nos está acabando el tiempo. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.